Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del Parlamento, estamos presentes. Este es un espacio nuevo, un espacio de diálogo, y el día de hoy tenemos una serie de invitados nuevos que nos están visitando desde el departamento de Cochabamba. Entonces, para mí va a ser un grato placer poder conversar con ellos, porque vienen desarrollando desde hace aproximadamente 2 meses una comparación de los programas de gobierno de absolutamente todos los candidatos. Entonces, aprovecho también de presentar a Fabricio, que él es parte del equipo de Presente y generalmente siempre nos ayuda detrás de cámaras, pero como vamos a hablar de economía, lo vamos a tener presente hoy. Y aprovecho también de agradecer al Café del Parlamento por este espacio, sus hermosas instalaciones, y ya saben, 10% de descuento en sus bebidas con el código presente.bo. Sin más que decir, yo les pediría por favor que se puedan presentar. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Y empecemos con la Maris. Dale, Mari. Super, gracias chicos, gracias Presente, gracias Parlamento. Mi nombre es Mariana Jaldín, soy parte de Focus Bo, somos unos chicos de Cochabamba, De la economistas, sí, venimos del centro de Bolivia. Economistas sobre todo, en nuestra mayoría, o intentamos acercarnos a eso. Hemos desarrollado junto a Focus Bo, que es una iniciativa nueva, un pequeño análisis bastante chiquitito, cortito, fácil de leer. Pero antes de eso, me gustaría que los chicos se puedan presentar, conocerles un poco más. Claro. Bueno, voy yo. ¿Qué tal, chicos? Un gusto. Interesante, el frío está bien jodido en La Paz. Pero la emoción por participar nos gana. Bueno, mi nombre es Mario Castro, soy economista. Lo mío es la economía política y la política económica. Y fanático de la filosofía y todo lo que tenga que ver con esas cosas. Bueno, yo soy Miguel Claros. Primero que nada, chicos, igual encantado de estar aquí. Muchas gracias por habernos recibido. Es todo un honor estar aquí en La Paz, en tan bella ciudad. Bueno, yo soy actualmente egresado de la carrera de Ingeniería Comercial y un estudiante de la carrera de Economía, también con un enfoque en la economía normativa. Gracias. Toca Fabri. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos, gracias por venir. Yo soy Fabri Molina, soy economista igual de la Universidad Privada Boliviana. Soy muy fan igual de la economía política. Me encanta escuchar su análisis y también poder sacarme de algunas dudas que igual tengo con los planes de gobierno. Bueno, los planes de gobierno, creo que personalmente lo hemos podido analizar absolutamente todos nosotros. Todavía no tenemos un capítulo. Bueno, en Santa Cruz están avanzando con esto de los planes de gobierno paso a paso, pero parece más una lista de buenos deseos. Entonces, yo les pediría por favor a ustedes que puedan explicar más o menos cuánto tiempo les ha demorado hacer este trabajo, cómo ha sido el proceso, qué ha sido lo que más les ha llamado la atención, porque, claro, visitando la página web que ustedes tienen, que la vamos a dejar en la descripción, van a poder ver que tienen justamente a los 4 principales contendientes de la carrera electoral y van a poder ver los planes y los puntos más importantes de su plan de gobierno desde la perspectiva económica, pero muy digerible. Entonces, supongo que ese trabajo ha tenido que ser muy complicado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se han podido encontrar así con cosas que nada que ver con la realidad? Por favor. Sí, totalmente. Ha sido un trabajo bastante arduo, bastante complejo. Nosotros pensamos que iba a ser muy sencillo, pero nos ha tomado mucho más tiempo del esperado porque los planes tienen desde propuestas distintas entre ellos, propuestas comunes. Algunos te detallan cómo lo van a hacer, otros no te detallan, te lanzan ideas muy marqueteras, pero no te dicen de dónde, no te dicen de dónde han sacado su porcentaje de la deuda externa, incluso datos que te votan, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos tomado también el tiempo de poder buscar de dónde puede que este candidato haya sacado ese dato, haya sacado esa idea, porque ellos no te referencian. Y eso es algo importante. Cuando tú analizas un documento como un plan de gobierno, si no tienes referencias claras de dónde lo estás sacando, tienes que hacer 2, 3 veces de trabajo. Entonces... Ajá. Ahí digamos difícil, porque igual escuchaba a algunos candidatos que planteaban el hecho de que es difícil acceder y brindar datos certeros porque, claro, no existe mucha transparencia desde algunas instituciones del Estado. Claro, ¿no? Sí, eso también es como un súper desafío que tiene Bolivia, ¿no? Pero igual, cuando tú elaboras un documento, al menos
tienes que dar el pie, ¿no? Claro, un esfuerzo de más o menos en lo sacas. Entonces, sí nos ha tomado bastante tiempo, pero nuestra intención final era poder sacar algo súper chiquitito, algo que se pueda leer en 3 minutitos, que tú estás, incluso en tu fila antes de entrar a votar, le puedas dar un ojo y decir ya, o sea, es ahora o nunca, ¿por quién voy a votar? Y entre lo que estás esperando, les decís 3 minutos por candidato, los 4 principales, ¿no? Que son los que tienen desde más chances de ocupar la silla presidencial hasta también más chances de disputarse la asamblea. Así que ese ha sido como más nuestro objetivo y bueno, dentro del proceso hemos encontrado cosas bastante interesantes, se puede decir, y bastante en común, ¿no? Tenemos cosas como el ajuste fiscal, el tema del bolsín, el tema del tipo de cambio, la liquidez, deuda, son temas que ellos lo manejan de forma transversal, que creo que un poco también se ha ido visibilizando. Sin embargo, el cómo lo van a hacer no es tan parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos te pueden decir, no, el Samuel y el Tuto son lo mismo, y te pueden proponer algunas cosas similares, pero no te proponen exactamente el mismo camino para llegar ahí, o incluso te proponen caminos que te van a llevar a distintos lugares, ¿no? Es mucho más complejo de lo que uno pensaría, pero creo que lo importante es destacar estas cuestiones en común, ¿no? Y también tomar en cuenta que sí o sí ellos tienen que estabilizar la economía, o sea, eso es de entrada, en 1 mes, 2 meses, no sé. Ellos son los que se están lanzando a estos asientos políticos, pero su principal objetivo es estabilizar la economía, que es una de las problemáticas principales dentro de lo que nos está abordando a todos. Recuperar también la confiabilidad en el país, no solamente del capital extranjero, no solamente de la inversión extranjera, sino también del boliviano. O sea, ahorita los bolivianos, en 1 año y un poco más, hemos dejado de mantener nuestros ahorros en bolivianos, hemos dejado de confiar en que el gobierno va a tener la capacidad de sostener, de devolvernos nuestro dinero, de que tú incluso como emprendedor o joven puedes quedarte en Bolivia, puedes emprender en Bolivia, tienes un marco legal claro, no sabes nada ahorita, ¿no? Estamos así como con muy poca información, más que miedo yo diría con muy poca información, entonces ese es otro gran desafío que también de cierta forma han llegado a abordarlo un poco en sus planes. Algo tercero que es bien importante es el tema de la estabilidad política y la gobernabilidad, ¿no? Que se vincula directamente con la estabilidad social, porque si no tienes gobernabilidad puedes tener el plan más brillante para salvar cualquier país, pero no hay forma de lo que puedas llevar a cabo, ¿no? Ahí es el rol tan importante de la Asamblea, pero también el tema de la estabilidad social, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gran, así como, no sé, creo el tema es del ajuste fiscal? Eso sí o sí te va a provocar que tu estabilidad no exista. ¿Y cómo la van a manejar? Es algo que no han tocado mucho en los planes, sin embargo, es importante. Y justo ahí creo que es bueno tomar en cuenta porque es lo que nos toca, ¿no? Un poco, o sea, cuando vos vas a hacer el ajuste fiscal, que es sí o sí lo que todos proponen, ¿no? El Andrónico dice hay que abrirnos al mundo, el Samuel dice hay que ajustar, el Tuto dice, bueno, así chao ministerios, hay que recortarlos todos, pero eso va a impactar directamente en la población, y sobre todo en la población joven, y ahí tienes como el gran detalle de cómo vas a manejar ese coste social, por ejemplo. Eso sí es algo que hemos visto que no te lo mencionan mucho, ¿no? O sea, todos así sabemos como rezo que vas a hacer ajuste, claro. Sí, pero la cuestión es, ya, ¿y cómo lo vas a manejar? ¿Vas a hacer tu ajuste? ¿Dónde vas a ajustar? Además, creo que es el debate que sí o sí tenemos que tener, independientemente de quién salga en las primarias. Bueno, yo creo que van a ser primarias, mi opinión personal, tal vez no, pero independientemente de eso, es como tienes que evaluar a quiénes vas a ajustar, cómo vas a ajustar y cuánto tiempo vas a ajustar. Y eso es un detalle que creo que justamente eso, ¿no? El ahorita todos nosotros tener estas lecturas, ya sean lecturas largas, muy técnicas de los planes económicos, o luego estas lecturas chiquitas, ¿no? Digamos como la nuestra de 3 minutitos, te va a ayudar a tener más claro como poquito qué se viene, qué se puede venir, porque si bien nadie puede ser adivino, la economía y la política tienen líneas claras, ¿no? Y en los planes también hay líneas ideológicas claras, y pues A más B, si estás de un lado, te va a dar C, y en otro lado, o sea, vas viendo por dónde vas, así que ese ha sido más o menos nuestro proceso, nuestro aprendizaje. No sé si los chicos quieren complementar con algo. Sí, si quieren complementar con algo, o en realidad... No, a ver, por mi parte, sí ha sido un proceso igual bastante doloroso, porque ha implicado bastante sacrificio. Muy arduo trabajo. Sí, varias trasnochadas y madrugadas, ¿no? Hemos tratado de innovar sí. Madrugando, pero sí, creo que la riqueza de este trabajo, como para darles una buena introducción, es que pocas veces hemos coincidido totalmente.
Eso es muy, muy importante. Pocas veces hemos coincidido totalmente. Bueno, igual saludos a los demás compañeros, no estamos todos obviamente, a Rodrigo, a Emily y a Sergio, que también nos estaban ayudando en el proceso. Y no, pues es muy importante. La primera vez que nos reunimos era como que una discusión total, ¿no? Yo digo esto, yo digo no, y nos costó como que empezar. ¿Y por qué decidieron hacer esto? Creo que hemos empezado por la idea de, bueno, todos aquí somos bien curiosos, nos gusta discutir bastante y así en cualquier lado, ¿no? Yo creo que ese es más bien el origen de la amistad que tenemos, ¿no es cierto? También. Porque todo ha iniciado con cómo teníamos ese tipo de relación respecto a discutir, todo, Sí. debatir cualquier tema, ¿no? Y Entonces, ahí, digamos, lo que planteaba Mariana es justamente hace un par de días atrás, nosotros también en Santa Cruz hicieron un análisis económico de los programas de gobierno con Carlos Aranda y con Gonzalo Col, que no tuve el gusto de conocerlos, pero me parecen muy buenos, siempre los ando leyendo. Y hablaban y decían, existe un sentido común de que tiene que haber un ajuste. Es lo que mencionaba también Mariana. Este ajuste, después de que ustedes hayan podido leer los programas de gobierno, ¿son aplicables los programas? Ustedes, después de haber hecho una lectura exhaustiva, ¿creen que hay algún programa de gobierno en específico? Y ahorita estamos viendo desde la generalidad, porque luego me gustaría que podamos tocar cada programa, y así ustedes van explayándose con esto. Pero desde una perspectiva un poco más general, ¿hay algún programa que ustedes crean, consideren, después de haber hecho esta lectura exhaustiva, que pueda aplicarse a la realidad de nuestro país? bueno, principalmente, totalmente, entre los 4 candidatos que hemos ido analizando, que son Manfred, Tuto, Manfred y Andrónico, los 4 coinciden, tiene que haber un ajuste fiscal, pero cada uno lo hace a su manera, ¿no es cierto? Claro, vamos a profundizar más adelante, ¿no es cierto? Pero en cuanto a lo realizable, bueno, depende, porque muchas veces este ajuste fiscal va a estar condicionado, como en el caso de Tuto y Samuel, puede estar condicionado con los organismos internacionales. Por otro lado, Andrónico se basa más en una parte más interna, porque él habla de hacer un recorte interno respecto a la reestructuración, digamos, de los salarios de los funcionarios, y también eliminación de algunos organismos estatales. Entonces, yo creo que eso dependería de las condiciones en las cuales se va a trabajar, porque claro, los 4 coinciden, tiene que haber un ajuste fiscal, pero también va a depender el porcentaje, porque a ver, un poco adelantándome, ¿no? Tuto te dice del 13% al 3%, y eso es o sea, claro, en la calculadora puede significar un 10%, pero en nuestra realidad como gobierno es un monto altísimo, que pueda significar mucho, un coste sobre todo social, ¿no es cierto? Entonces eso va a depender mucho. Y igual, perdón, quiero agregar ahí que hay que tomar en cuenta que el ajuste fiscal significa sí o sí reducir el Estado, ¿no? Ok, pero el Estado boliviano no precisamente es tan grande como te dicen, no te dicen el Estado está en todo, o sea, si es remetiche y tenemos leyes que nunca se han actualizado, puede ser, pero vos vas a la Amazonía y no existe Estado, vos vas a los pueblos y no existe Estado, ¿no? Como que el Estado mediante, y no me refiero al Estado central, sino a las alcaldías, las subalcaldías no tienen una llegada y una acción real, ¿no? O no tienen el dinero suficiente o el personal lo suficientemente capacitado. Entonces, todas estas cosas también involucran un Estado realmente fuerte, realmente capaz de intervenir. Entonces, y si tú, digamos, ya de entrada, todos sabemos que Bolivia no tiene esa clase de gobierno, ni en las alcaldías, ni en el Estado central, tú reduces eso, también tienes que tomar en cuenta cómo lo vas a manejar. Y el otro detalle que es también la asamblea, ¿no? O sea, cómo vas a aplicar tu ajuste fiscal tiene que ver con también hasta dónde la asamblea te va a permitir llegar. No, y ese es un punto que hablaba Mariana hace rato, porque, o sea, claro, estamos conscientes, el primer paso es a estabilizar la economía, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con un Estado fuerte, ¿no es cierto? Ya puede ser achicado, pero ¿qué pasa si lo achicas demasiado? Ese ya es otro tipo de enfoque que podemos analizarlo, porque si no está muy bien regulado el Estado, también puede haber muchos problemas, puede haber un deterioro, ¿no?, en ciertas políticas. Entonces ese es igual un punto muy importante a analizar. A mí igual, ahí me gustaría preguntarles, en el tema de la reducción del gasto público, ¿alguno de los planes de gobierno toca el tema de educación y salud o los mantienen aparte? Y solamente están intentando buscar soluciones simples como hidrocarburos, que no va a ser suficiente para reducir el déficit fiscal? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo ven el tema de la reducción del gasto público para los servicios que está prohibiendo el Estado?
si no estoy mal, directamente no lo mencionan en los planes. Ninguno te dice voy a hacer un recorte directo de salud. Incluso, por ejemplo, Samuel Doria Medina te dice voy a mantener el SUS, ¿no? Él te dice voy a mantener el SUS e incluso quiero ampliar ciertos servicios. Pero la cuestión real es como, o sea, yo te puedo ofrecer cosas, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es algo que no te detallan. Entonces, digamos, yo te puedo decir voy a mantener el SUS, pero ¿cómo vas a mantener? O sea, ahorita el SUS ya no se está manteniendo, las alcaldías no mandan dinero, digamos, ya no hay medicamentos en el SUS. Entonces, ¿cómo vas a mantener eso? Incluso algunos te hablan de que quieren invertir en infraestructura para salud y educación, ¿no? Pero no te dicen el cómo, o sea, ¿de dónde vas a sacar? Porque el problema que tenemos O ahorita sea, una es que no política tenemos fiscal dinero. dura puede ser complementada por una subida de impuestos, claramente. Claro. ¿Hay algún plan de gobierno que te haya dicho vamos a subir impuestos para pagar estos servicios? Por ejemplo, ahí quiero hacer un matiz, sé que vamos a entrar más adelante, pero Jorge Tuto Quiroga, en su plan de gobierno, me corrigen si me estoy equivocando, reconocía que iban a mantener un déficit fiscal que iba a ser financiado a través de deuda. Exactamente. Entonces, eso es para mí, en lo personal, una bomba de tiempo si es que no se hacen los saneamientos correctos. Bueno, cualquier crédito siempre puede ser muy riesgoso, ¿no es cierto? Y más que nada, como mencioné antes, porque estás condicionado y tendrías que entrar en un periodo de austeridad, cosa que lo están contemplando muy bien los 4 candidatos principales. En cuanto, si queremos hablar tanto de salud como de educación, sí se menciona, pero como dice mi compañera Mariana, tiene que ser financiado, porque claro, hay muchas propuestas, eso igual es algo que hemos visto en los programas, si bien hemos dado mucho más énfasis en la parte económica, también hemos denotado muchas perspectivas a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando entramos en esos temas, tenemos que ver cómo se van a financiar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ahí hay como que un trucazo que le meten, ¿no? Porque muchas... está bien, es como que todos dicen, sí, hay empresas deficitarias que no están funcionando, y te dicen, algunas podemos cerrar y demás. Estoy hablando en general, ¿no? Claro. Pero podemos mejorarlas, ¿no? Y en algunos casos te dicen, cierta institución o cierta empresa podemos hacerla más eficiente, y en la medida en la que sea eficiente y nos dé ganancias, dichas ganancias van a ser distribuidas a tal sector, ¿no? Y pucha, ahí es donde nadie te pone números, casi no hay nada de números. Entonces, como que está bien, puedo hacer eficiente, no sé, pues empresa X, y me da, no sé, pues utilidad, ponerle, ¿no? Y es tremenda empresa del teleférico. Claro, ¿y cuánto te va a dar? Y si realmente ese porcentaje es algo que me hubiese gustado que lo digan o que más gente se cuestione, eso es muy importante. Voy a hacer eficiente esta empresa, ¿y cuánto me va a dar? Y de esos rendimientos, digamos, ese dinero extra que me va a dar, realmente me sirve para aplicar una política. Porque hay unos que dicen, toda esta eficientización de las empresas e instituciones públicas lo vamos a redirigir a salud y educación. Y pucha, pero salud y educación es un monstruo. O sea, que saques un par de millones de un lado es como que, ¿a dónde lo vas a mandar? ¿No? ¿Cuál es tu idea de desarrollo para hacer un uso eficiente de ese dinero? Que no va a ser mucho, advierto, o sea, pareciera que va a ser mucho, pero yo me animo a apostar que en realidad no es mucho, porque bueno, como ya en otros análisis, el grueso del ahorro no está necesariamente en estos pequeños recortes, en estos populismos que es, vamos a reducir salarios a diputados o altos jerarcas, que es interesante, pero claro, o sea, ¿cuánto te cuesta en un realidad colegio? es un porcentaje bastante pequeño. Claro. Yo creo que es más un simbolismo. Es ideológico. Es un simbolismo. No va a representar un gran margen, la verdad. Y capaz, igual justo en lo que tocabas de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, Mosel Andrónico te dice que él también te va a reducir impuestos, va a reducir el IT, ¿no? Pero hay un detalle que no te dicen cómo van a aumentar la cantidad de personas que aportan ahorita impuestos. Porque ahorita te aportan que el 15% de la 15% población y de va apuntando a hacer el 10% y no hay ningún tipo de incentivo. Y ha sido un tema grande, o sea, ha sido un tema que ya este gobierno y en la anterior gestión también se discutió, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una reforma tributaria? El tema de la reforma es que no necesitas hacer algo chiquito, no necesitas como, voy a cambiar esta ley, voy a llevar esto al Senado, tienes que reestructurar las cosas de raíz. Y ese es un desafío tan grande que, digamos, el gobierno del MAS en su momento donde tenía más respaldo social no lo ha podido hacer. Yo personalmente, esto sí es como más personal, pero veo que esto, o sea, con los porcentajes que tienen en las encuestas, los 4 candidatos no van a tener tanto respaldo ni social ni en la asamblea, van a tener que pactar, negociar, bla, bla, bla. Entonces es como si un gobierno que tenía mucho más respaldo no pudo hacer eso, exactamente tú cómo lo vas a hacer y no te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, suena interesante, suena atractivo que te digan voy a bajar impuestos, ¿no? O por ejemplo, incluso el Manfred te hablaba de cierta forma de hacer un perdonazgo de impuestos a los... Ahí vamos, entonces, ya estamos hablando un poquito de las propuestas de los candidatos, para ir un poco en orden, vamos de lleno con cada uno. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, empecemos con Manfred. Bueno, en su página web
está titulado como Manfred. Había una vez una urna. ¿Qué nos pueden decir qué nos pueden decir del plan de Manfred desde una perspectiva económica? Bueno, el título se relaciona bastante, ¿no? El plan de Manfred suena bien, pero suena como un cuento, que te está contando una historia súper linda de que te quieres reducir cosas, quiere hacerte un sistema, por ejemplo, de cielos abiertos con BOA, tema de leasing de aviones, te dice cosas, conceptos e ideas, incluso no tan fáciles de comprender para la población de a pie. Te habla, por ejemplo, ese tema de perdonazgo a los impuestos de los agroindustriales, ¿no? Que tú dices, ¿por qué? Porque son como la máquina productiva de este país y hay que ayudarlos. Y tú dices, sí, suena raro. Así que el plan de Manfred, a términos económicos, yo creo que se caracteriza por no detallarte cómo va a hacer las bellas promesas económicas que te dice, ¿no? Como que tiene bastante poco detalle, bastante poco respaldo, y lo que él más ha vendido ha sido esto de que quiere, bueno, dar el litio por adelantado, básicamente, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ahí hemos visto una gran falencia, que es el tema de que tú no puedes vender algo por adelantado de gran forma si es que no tienes claro cuál va a ser el mercado al que te vas a enfrentar más adelante, porque vas a estar totalmente expuesto al mercado. Entonces, ¿cómo se va a manejar este mercado? Vas a incurrir en nuevos costes según los cambios en los que vaya este mercado, ¿no? Es como te conviene hacerlo todo de una, por partes. Son temas tan complejos y obviamente sabemos que no lo pueden resumir en un plan sencillo, pero creo que el título que le hemos dado a Manfred resume bastante. Bueno, entrando un poco en materia, ¿no? Hemos rescatado que como grupo, al analizarlo, ¿no? Nos ha gustado bastante, la verdad, el plan que ha tenido Manfred, porque le da un enfoque muy específico a la economía. Detalla muchos puntos, ¿no es cierto? Entonces, algo que nos ha llamado la atención respecto a otros candidatos. Habla de algo muy específico, por ejemplo, la transformación del modelo keynesiano, en donde él habla de que en los últimos años el país se ha manejado bajo este enfoque keynesiano, por lo tanto tenemos que cambiar. ¿Y eso significa que se va a ir por una tendencia más liberal? No, y eso es lo interesante igual, porque Manfred, si bien no te habla de tener un Estado keynesiano, sí te habla de tener un Estado fuerte, ¿no es cierto? Sí. A ver, un ejemplo concreto. Claro, dentro del ajuste fiscal está la reducción de los ministerios. Él va a reducir de 17 que son actualmente a 14, pero algunos los va a fusionar, ¿no es cierto? A diferencia de Tuto, por ejemplo, que lo va a mover a 12. Pero Manfred sí lo especifica. Sí, hay entre paréntesis, es porque todos dicen, no, vamos a arreglar que las instituciones... Y pero no menciona. Un poquito de hacer mención especial a esta parte, pero Manfred es como que lo tiene un poquito más claro en ese aspecto. Dice, esto va aquí, esto va... Claro. ¿Cuál va a ser su estrategia? Y te lo detalla en un cuadro, o sea, te habla, tal ministerio va a pasar a hacer tal cosa y tales se van a funcionar. Claro. Ahora, más allá del cuadro hay mucho más, ¿no? Pero ya te da un paso más, claro, que va a ser el resto. Como que al menos dices, mira, interesante, por lo menos. Sí. Y para la estabilización de la economía, esto del tema del litio, por ejemplo... yo, digamos, vengo estudiando el tema del litio hace un par de meses, años, y obvio me parece una vendida de humo tremenda, ¿no? Esto de vender, ¿cómo se llama esto? 10,000 millones de dólares, no dice cuánto de litio va a empeñar, es inconstitucional porque eso tiene que pasar por justamente la asamblea, pero este es en realidad el eje, digamos, ¿no? Este es como que el eje central de cómo estabilizar la economía, porque va a traer supuestamente 10,000 millones al día siguiente, que eso ha dicho en los debates, al día siguiente va a terminar de negociar, firmar un decreto para traer estos 10,000 millones. Más allá de los 10,000 millones, que desde mi perspectiva es una venta de humo, ¿hay algo más? No, a ver, principalmente creo que entre los 4 candidatos, hablando de la estabilidad económica, cada uno tiene su fondo y su manera de respaldarlo, ¿no es cierto? Como tú mencionas, de Manfred esta es su arma secreta, ¿no? Pero, claro, como tú dices, también tiene su lado dificultoso. A ver, lo que él quiere hacer con los llamados off-takes agreements consiste, ¿no? En el contrato por adelantado. Ahora, esto lo hemos tratado de comparar con los contratos del gas, con lo que ya había pasado anteriormente, los contratos que se realizaron con Argentina, en donde Bolivia, claro, por adelantado recibía el dinero y tenía los contratos firmados, pero llegaba un momento en donde no podía cumplir con los volúmenes acordados, y eso conllevaba a que se hagan
adendas en los contratos, por lo tanto modificaciones, y eso es un tema que puede ser bastante comparable. ¿Qué es lo que pasaría ahora? Sabemos que el volumen de litio igual puede ser variable, el precio internacional igual, sí. Entonces es bastante complicado hablar de este tipo de temas, ¿no? Respecto al litio, y sí, como tú dices, es un poco curioso, ¿no? Como para poder analizarlo más a ahí detalle. Cortando un poquito, porque yo estoy ahí de acuerdo con Mateo que realmente no veo que él pueda vender 10,000 millones ahorita, a menos que lo venda a precio de gallina muerta, justamente una gran cantidad de los recursos que sube el litio. Ojalá. El precio del litio ha ido variando desde el 2017. Sí, el pico que ha tenido ha sido el 2022, que ha sido 3 semanas, que ha sido de $80,000, pero hoy el precio del litio está en $7,300. Sí, exactamente. Y, claro, y eso te lleva, o sea, está bien, nosotros vemos los precios, pero también tenemos que ver la tasa de beneficio que nos da justamente este tipo de inversiones. Son las más, son las más rentables. O sea, y también ahí, haciendo un pequeño punto, decía, tú hablabas de que quiere darle beneficio a la agroindustria. ¿Ustedes consideran que es el momento para empezar a darle beneficios extraordinarios justamente a una sola industria, a desmedro del resto de la economía? Que además la agroindustria ya tiene algunas facilidades, ¿no? Exacto. No paga altos impuestos, por lo que yo tengo entendido. ¿Saben? Es de los puntos donde ha sido, les dije, no hemos discutido siempre y pocas veces hemos tenido la misma opinión, y ahí claro que sí. Obviamente, en algún momento hemos terminado uno convenciendo al otro, ¿no? Y claro, a plan de puro debate y no. Pero, por ejemplo, ahí creo que es que también, ¿qué más tienes? Es la pregunta, ¿no? O sea, yo, pucha, si estuviera en otro país, digamos, le meto la diversificación, donde tengo una empresa con mayor proyección a futuro fuerte, entonces ahí. Pero ahora que tenemos, digamos, ¿no? El oro, digamos, ¿no? Exacto. Y Andrónico ahí tiene una propuesta medio interesante, pero... Sí. Bastante interesante, diría yo, pero como te digo, o sea, el problema es esto de que en cuánto tiempo vas a poder realizarlo, ¿no? Lastimosamente se nos están quemando las papas y es una situación en la que nadie tiene como que mucho tiempo, digamos, para hacer un cambio, ¿no? Entonces, respondiendo más concretamente, creo que se tiene que hacer, sí, está bien. No soy fanático, digamos, de ese tipo de industria, es importante en el país, pero, oye, necesitamos hacer una especie de pacto para saber que estos nuevos beneficios, esta ayudita extra, va a ser de beneficio mutuo. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ahí me podrían ayudar tal vez ustedes. Alguna vez lo escuché a Manfred decir, tenemos que copiar el modelo chino, decían, hablando de escuchar. Que es, así en resumen, una economía que está enfocada a crecimiento por exportaciones. Para los que no nos entienden y que no piensen que estamos hablando chino, es que tú le das beneficios a las industrias que exportan, cosa de que lleguen divisas al país. Esas divisas las puedes reinvertir en sectores industriales o los que tú consideres más oportunos. Ahora, ese es el tema. ¿Eso es lo que quiere hacer Manfred Reyes Villa con la agroindustria? ¿Volverle a la industria líder para que nos traiga divisas al país? Ahí hay un punto, ¿no? Que no te dice cómo es que vas a tener esas divisas. Ajá, entonces, sí. Que tú le apliques beneficios, digamos, le digas, mira, Choquito, te voy a bajar impuestos, aquí te voy a ayudar a buscar mercados, que es el rol regular de un Estado, no es nada tan novedoso, y que también el Estado lo ha hecho, no es que sea algo que recién Manfred lo haga, pero no especificas cómo vas a garantizar que tu querido amigo agroindustrial mantenga sus dólares, porque actualmente no están mantenidos los dólares en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es, creo, lo más importante. O sea, tú puedes beneficiar a un sector y decir, yo apuesto por este sector, lo es todo. Puedes apostar por cualquier sector, hasta los textiles, si quieres, que en Bolivia están muertos. Pero si no especificas cómo te vas a quedar con esas divisas, porque obviamente ellos no te las van a querer entrar, no les conviene actualmente, ¿no? Incluso, o sea, Bolivia te cobra impuestos, y no es una cuestión solamente legal, de que Bolivia tiene que abrirse y liberalizar totalmente su sistema político, incluso no recae por ese lugar, sino cruza justamente el tema de la estabilidad, la confianza, cómo tú como Estado te vas a sentar a negociar de igual a igual con el cuate que te va a traer la plata, o el cuate que te va a traer la plata te va a decir, Choco, yo te voy a dar el dinero, tú estás por debajo de mí, tú tienes que agradecerme. Creo que a veces es pecar de ingenuos igual, o sea, vas a ponerlo todo, sí, pero, oye, a ver, ¿y si no resulta? ¿Qué es igual ese problema, no? Porque lo que yo tengo entendido, me corregirán ustedes, economistas cracks,
de las exportaciones que hubo estos últimos años, por lo menos 2.000 millones de justamente la agroindustria, el sector privado, se han invertido en Paraguay, por ejemplo, ¿no? No Sí. una tasa de inversión en el propio Estado como tal. Claro. Claro, ahí yo me gustaría hacer un matiz, es el tema de, claro, tú eres un empresario, vas a buscar, y cualquier persona va a buscar su propio beneficio. Lógico. Que el tema de Paraguay, o incluso Panamá, que una tasa de rendimiento tan baja del 5%, 6% que da un banco, sea mejor que un proyecto de inversión en Bolivia, habla muy mal de nuestro país. Porque, o sea, Claro, lo hace poco atractivo. exactamente, o sea, ¿y qué propuesta hay para ser más atractivo? ¿Seguridad jurídica? ¿Qué es lo que está planeando Manfred ahí? Claro, hay que está muy ligado, digamos, justamente la seguridad, la estabilidad política, social, que en realidad es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Creo que ahí Manfred es súper claro, ¿no? Y dice mano dura contra los que bloquean, etcétera. ¿O qué piensan ustedes? Bueno, en general sí está bueno, pero eso es lo que preocupa también, ¿no? Se ha vuelto tan popular esto de seguridad jurídica, como que todo, seguridad jurídica, pam, ahí. ¿Y qué más? Y queda ahí, ¿no? Y ahí empiezan los mixes de que, bueno, vamos a tratar de hacer que ciertas empresas tengan cierto beneficio por este ladito, o bueno, esto de los bloqueos es muy importante también, pero... Bueno, que en realidad los cochabambinos lo viven más que... Bueno, Sí. tanto como los paseños, creo. Sí, totalmente. Igual, respecto a cómo va a fomentar Manfred, te plantea reducirte los impuestos, ¿no? A las grandes fortunas, por ejemplo, para que sea un poco más atractivo. Eliminación total, en Claro, realidad, ¿no? total, ¿no? Que tú dices, y bueno... Pero, Pero no era mucho, eso no es, digamos. claro, pero igual, o sea, Gran no es ayuda, como- ¿no? claro, pero no es algo que se le ocurrió a Bolivia. Hay que tomar en cuenta que hay cuestiones que son leyes internacionales o que son también demandas para incluso puntuaciones de tu país. Entonces, que es como tú como país puedes estar o no de acuerdo, pero a veces sí la coyuntura te demanda, ¿no? Y esto ha tenido como una alza en la época del COVID, ¿no? Incluso Estados Unidos ha emitido como bonos y cosas así. ¿Por qué? Porque la época de COVID te requería eso, ¿no? Requería que tengas esos cambios en tu política. Y lo otro que también te propone Manfred es subsidiar a los salarios bajos, ¿no? Que los salarios bajen, ya que, digamos, es como atraer esta inversión extranjera, bajan tus salarios, que se quede también el dinero acá y te dice, bueno, en vez de pagarle salario, yo le voy a pagar el salario, voy a subsidiar estos bajos para que vos utilices o, digamos, me dejes a mí tus dólares, ¿no? Empresario boliviano, empresario extranjero. La pregunta del millón es ¿de dónde vas a sacar plata para subsidiarlos? Pues, o sea, si no, o sea, el Manfred te dice, voy a levantar el subsidio a la gasolina, pero la voy a dejar a 5 bolis, pero voy a subsidiar el salario. Entonces tú dices, ya, o sea, está bien, pero no tengo plata ahorita. O sea, así te muestro mi billetera, no tengo ni 10 bolivianos. Entonces, ¿yo de dónde te voy a subsidiar? Es como, es una promesa futuro, voy a sacar más crédito. E incluso, ¿no? Él te dice, todo se resuelve con el litio, todo se resuelve con los 10 millones. Ya, pero es como, y la pregunta del millón, que siento que igual ya la han tocado y es maravilloso que se haya mencionado, ¿cuánto tiempo Bolivia puede sobrevivir con ese dinero? Hoy, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? ¿Un mes? Probablemente, 2, 3 meses. ¿Y luego qué? ¿Otra vez vas a volver a hacer eso? ¿Qué va a pasar? Y eso me va justo a lo que les quería decir. Y aquí quiero hacer el matiz primero. O sea, hay muchos candidatos que dicen, sí, tengo que sacar un préstamo. Por ejemplo, Milei ya sacó un préstamo en Argentina y están bien. Y yo siempre he dicho, no es el mismo fin. Milei ya sacó un préstamo y ha saneado las cuentas del Banco Central. Yo he leído algunos planes de gobierno que sacan el préstamo para seguir financiando el gasto público. O sea, es un fin muy diferente. Para mí es más peligroso el segundo. ¿Hay algún plan monetario justamente para el tema de Manfred que está hablando? Porque estamos en una coyuntura de impresión de dinero, alta inflación, necesitamos un banco central que sea serio de una vez, que saque los datos, y no sé si Manfred se ha tomado el tiempo de explicarlo justamente en su plan de gobierno. Los chicos pueden ayudar a complementar esta parte, pero él, por ejemplo, también te menciona el tema de la digitalización del Estado, ¿no? O sea, como una forma, como una política monetaria que nuevamente incurre en de dónde... Como política monetaria. O sea, como empezar a digitalizar para que, por ejemplo, que las cuentas del Estado sean mucho más claras, sean más accesibles, etcétera. Suena bien, nuevamente, o sea, sí, se tiene que hacer, lo hacen, claro. Bueno, digitalizar el Estado es un coste, ¿no? Lo vas a hacer en un mes, en 2 meses, cuando te estés yendo. Y ahí, tal vez para ir concluyendo con Manfred, la apuesta que está en todas sus vallas publicitarias. ¿Es posible? O sea, yo tengo mi respuesta, obviamente, pero ¿es posible tener gasolina 5 bolivianos sin subvención? Sin subvención. Bastante incierto, la verdad, ¿no? Porque, claro, es bastante válida la crítica de decir, o sea, ¿y por qué no lo hacen los demás? No sé, ¿cómo lo vas a conseguir vos? Si los demás no lo hacen, ¿cómo lo vas a hacer tú, no? Entonces, o sea, claro, su estrategia es, yo no voy a ir con los intermediarios, voy a ir con el mero mero, ¿no? Pero
Pero ¿quién es el mero mero? Claro, ¿y qué te garantiza eso, no es cierto? Es bastante complicado. Ese es un problema que también hemos notado, pero con Manfred. Ya puede ser muy específica en algunos puntos, pero en otros no te dice el cómo, solo te dice el qué. Y igual si tomamos en cuenta, o sea, ahorita más o menos que la gasolina afuera está como $1 y un poco Claro, más. $1.10, creo. O sea, y digamos. $1, sí. Entonces, para eso, por ejemplo, tú tienes que tener claro cómo vas a manejar tu tipo de cambio. El Manfred dice, también voy a bajar el tipo de cambio. Pero si él dice que va a bajar el tipo de cambio a 8, por ejemplo. Entonces, digamos, si 8 bolivianos van a ser $1 y tú. Claro, así 8.00, ¿no? Sí, o sea, no sé si compra-venta, qué onda, pero bueno. Pero ya. Pero tu gasolina, que cueste el litro, o sea, si el litro es $1, debería estar en 8, tú la vas a dar en 5. Pero además, creo que es la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo vas a hacer tu política? Él dice, sí, te dice los 5 años. Garantiza. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Entonces, a mí me encantaría tener a Manfred y decirle como, explícame cómo lo vas a hacer, o sea, ¿de dónde? Si no lo vas a subvencionar vos, lo vas a vender, vas a decir, me das gasolina, te doy litio. ¿Qué vas a hacer? O sea, vas a hacer un canje, no sé, explícame, porque no me detallas en tu plan, no me detallas en tus debates, no me detallan tus candidatos, no me detallas en ningún lado, y suena genial, pero yo también te puedo decir, te voy a bajar mañana a la luna, te lo prometo, con mi amor. Me vas a decir, flaca, dale, pero tu amor no va a bajar la luna, es físico, o sea, Claro. Entonces, ese es el detalle. Para ir cerrando, digamos, del 1 al 10, ustedes, si tuvieran que puntuarlo, porque nos vamos a copiar de la dinámica de Gonzalo Colque, del 1 al 10, si tuvieran que darle una puntuación al plan económico de Manfred, ¿cuánto le darían? Empezamos contigo, Miguel. Ay, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que para puntuar, del 1 al 10, ¿no? Es que ya, bueno, como tú dices, es una opinión más subjetiva. Súper personal. Sí. Creo que en nuestro contexto actual podría decir, yo no pienso aplazar a ninguno de los 4 propuestas, por si acaso, ¿no? No voy a aplazar, pero sí voy a tener tal vez un poquito más de preferencia por otros. A Manfred yo le daría un 6. Un 6, perdón. ¿Tú? Ya, sí, yo darle 6 también. No, o sea, sí, porque bueno, si bien hemos criticado sus flaquezas, mínimo por ser un poquito más detallado que otros, y entonces por el hecho de que al ser un poquito más detallado tienes un poquito más de idea, y seguramente a futuro, si es que llega a tener cierto cuota, poder decir, oye, mira, has prometido esto, ¿no? Y muchos te bailan, no, pero no era así, pero no era así. Lo planteo de otra manera y ojo, ¿no? Y eso. Sí. No me animo a puntuarlos. Me gustaría que más bien la gente vayan a leer el blog y ahí cada uno saque su criterio. Tibia, no, es que creo que es importante, o sea, también un objetivo que hemos tenido como Focus, rebobinando un cacho, es que la gente pueda desarrollar nuevamente este pensamiento crítico, ¿no? Desde lo más chico, lo más tranqui, y sin que nadie le diga, pensá así, este está bien, este está mal, o dice, el líder de opinión me ha dicho que piense esto, que diga. Entonces sí me gustaría como decirle a la gente, no sé, digamos que ellos puntúen, ¿no? Que lo revisen, lo que hemos publicado en Focus, quieren otras fuentes, se vayan al plan, sería lo más lindo, y ahí también saquen sus conclusiones. Ok, solo tienes chance de no puntuar aún, así que vamos con Andrónico. Andrónico Rodríguez, la promesa que se marchitó pronto. Vamos haciéndolo un poco más concreto. La lectura es de 3 minutos. Hagamos un análisis de 5 a 7 minutos como máximo. Así tenemos la posibilidad de analizar a Tuto y Doria también. Entonces vamos con Andrónico. ¿Qué les apareció su programa de gobierno? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Ahorita nosotros estamos viendo un poquito el gráfico que ustedes han hecho. Como les decía, les había mencionado antes, tiene una propuesta interesante en el sentido de que, claro, exportamos un montón de oro, y tenemos justamente regalías bajísimas. No es regalías, si no me equivoco, tiene otro nombre, se me olvidó. Pero bueno, es 2.4% de... Las regalías son del 3% por el oro, no estoy mal. Sí, no, pero el ingreso al Estado tiene otro nombre. No son regalías. Bueno, ya. Sí, pero sí. O sea, es como 6 mil millones de exportación aproximadamente, 3 mil declarados y un ingreso al Estado de 70 millones. Ajá. Solo 70 millones. O sea, es bajísimo. Andrónico propone crear una empresa estatal de oro. Yo no sé cómo piensa hacerlo, esa es mi perspectiva personal. Tampoco lo dice. Tampoco lo dice porque hay un montón de cooperativas y yo no creo que las cooperativas digan, ok, dale, papá Estado, ven. Créanlo, claro. Pero denle ustedes.
Creo que esta del oro es una muy interesante el Andrónico, ¿no? Aunque nuevamente hablamos de los recursos naturales, hablamos de seguir esta matriz dependiente, de seguir explotando, ¿no? Nuestro bicentenario se ha basado en eso, nada más hemos ido así brotando estaño, hidrocarburos, bla, bla. Entonces, no es que redireccione mucho eso y no es que el oro también se nos vaya a acabar de una, pero es un mercado sobre el cual nos cuesta mucho dar control y hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque quizás esta es una cuestión más legal, pero hay mucho contrabando, no tienes como un mercado por debajo donde no tienes información, no tienes acceso, es como súper, súper complejo. Entonces, y además que es súper oscuro en el sentido claro, de el oro está ligado con el mercurio y otras cosas muy terribles. Sí, es una cadena como bien delicada de analizar, de hablar, incluso de investigar, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, como Estado, tú que eres una institución formal, cómo interactúas con eso es un detalle, ¿no? Y el otro es como, sí es una propuesta bastante interesante y bastante diferente al resto, sin embargo, no te detalla mucho cuál va a ser el tal cual marco normativo el cual se va a aplicar, ¿no? Y cómo va a empezar, cómo va a decirles, che, informalidad, vénganse a esta empresa, negociemos desde acá. ¿Puede hacerlo? Sí. O sea, hay formas de las que lo puedes hacer, sí, digamos. Puedes sacar este mercado, o sea, empresas de este mercado negro a un mercado como más legal, digamos, pero si no detallas el cómo, nuevamente estamos en nada. Para la estabilización, si no me equivoco, Mariana Prado en distintos medios de comunicación ha planteado justamente ir a Fonplata y otros organismos internacionales y también, y misteriosamente, la misma cifra que tuvo Quiroga, 12.000 millones para estabilizar la economía. ¿Cómo? Bueno, más que nada, yo creo que su fondo, en lo que él más detalla, no se basa tanto, digamos, en los préstamos, sino en la renegociación, renegociación con los acreedores. Entonces, ese es más o menos su plan, su estilo, porque lo que él quiere es continuar con el modelo soberano que ha estado manejando Bolivia en los últimos años. Ese es el enfoque que quiere seguirle dando, porque él quiere seguir confiando en el estatismo, en las empresas estatales, y también, como mencionabas, esa empresa del oro en realidad va a ser una empresa estratégica minera, o sea, todo centralizarlo en una empresa estratégica minera con tecnología boliviana, al igual que en el ámbito de litio, por ejemplo. Él va a seguir confiando en el proyecto de litio de la YLB sin esperar a inversión extranjera para este tipo de proyecto, pero ahí hemos denotado igual una contradicción. Claro, ya tú me hablas de soberanía, ¿no es cierto? Pero a la vez, y tu dependencia con los extranjeros, los insumos, o sea, hay una contradicción, ¿no? Quieres ser soberano, pero vas a seguir teniendo dependencia externa, ¿no es cierto? Entonces ahí cambia un poco ya el mensaje político que nos quiere mostrar, ¿no es cierto? Luego, por otro lado, en cuanto al tipo de cambio, es él lo que quiere... es igual tener un tipo de cambio bastante controlado. Él planea fijarlo a un cierto monto, pero un poco flexible, ¿no? Como que haya una brecha entre ese monto para que no oscile tanto. O sea, que haya él quiere controlar los precios, que haya, por decir, la policía de los precios. Es una manera de decirlo, ¿no? Porque lo que él quiere es precisamente evitar que siga existiendo la especulación, ¿no es cierto? Que también es algo que nos ha estado dañando mucho. Por un lado, claro, había la escasez de dólares, la escasez de alimentos, pero también por otro lado, muy por medio estaba la especulación. Era un punto muy importante. A mí me gustaría hacer ¿cómo se llama? Un matiz en esta empresa estatal del oro. No es que odie a Andrónico, porque pienso que es una muy mala idea. Porque Bolivia, toda la vida, al menos el 52, empresa estatal primero era de cobre, si no estoy mal. Luego sí, de estaño. Mil disculpas a la audiencia. Pero no era estatal. Claro, las nacionalizó. Las han nacionalizado todas y las han tenido que volver a privatizar en el 85, algunas cerrarlas. Esto no es nada nuevo, desde mi punto de vista. No es que, solamente le cambia el nombre del mineral, Andrónico. El resultado va a ser el mismo. El Estado boliviano en específico no sabe manejar sus recursos. Nunca ha sido bueno por eso y Andrónico Rodríguez no tiene las personas para llevar a cabo este tipo de proyectos. No quiero ser justamente muy prejuicioso, pero no me parece que sea la idea que ahorita necesita justamente Bolivia. Igual está el tema de reforma tributaria y la eliminación del impuesto a las transferencias. Solamente es un 3%, no te va a hacer más competitivo frente a otras economías de la región. Eso es un matiz que me gustaría hacer, pero tal vez lo pueden complementar ustedes, muchachos. O el tema del proteccionismo, etcétera.
Quizás, bueno, complementando un poco el tema del oro, que yo considero que es súper importante, que hay que debatirlo y más adelante sí o sí va a tener que salir. El detalle está en que hay un enfoque tanto de los que creen que se debe privatizar como de los que creen que se debe nacionalizar, que tienes que hacer exactamente la materia prima, ¿no? Dices como el oro tiene que ser nuestro, los hidrocarburos tienen que ser nuestros. Y, o sea, es como sí, pero realmente tienes que ser dueño de algo, ya sea Samuel te decía, hay que privatizar, ¿no? O privatizó y demás, es como, tienes que ser dueño de esto o tienes que intervenir en su cadena productiva, en su cadena de valor. Es como que realmente, ¿cuál puede ser tu rol? O sea, creo que va un poco a lo que mencionas, de que la experiencia nos ha enseñado que tal vez, no siempre los privados ni tampoco tal vez los públicos, o sea, el Estado han sido los mejores administrando estas empresas cruciales de materias primas. Sin embargo, pueden cumplir roles mucho más interesantes coexistiendo en la cadena de valor de estas materias primas, ¿no? Que creo que te da un espacio de negociación mucho más tranquilo, una participación mucho más tranquila, pero también tienes una capacidad de intervenir y mejorar las cosas desde lo que cada uno tiene como conocimiento, ¿no? Que obviamente es un tema que no han mencionado, pero que no estaría de más, porque creo que es eso, coincido en eso, ¿no? O sea, es necesario, porque también, o sea, ¿qué vas a hacer con un mercado negro? Que se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y vos vas a seguir como Estado al margen sabiendo que eso pasa, sabiendo que no puedes lidiar con eso, sabiendo que además está vinculado al mercurio, el mercurio está vinculado, o sea, aquí en Viacha ya tienen problemas, digamos, de la contaminación del agua del mercurio, están a de llegar al Alto, a de llegar a La Paz, eso va a significar un coste social en salud. Y ni qué decir es en un el norte viaje. de La Paz. Claro, ¿no? Es un viaje que se traduce en plata. Entonces, si tú retrocedes un cacho a eso y dices como, che, ¿y qué pasa si me dejo de pelear aquí por la pelotita principal? Y empiezo a pensar en el camino por el que va a ir esa pelotita, ¿no? O sea, como, es un cambio. En el tema cooperativismo, otro día leí un artículo, creo que era de un abogado minero, y justamente él explicaba que ninguno de ellos ha planteado cómo llevar toda esta... obviamente obviando esta empresa del Estado, de cómo llevar a los cooperativistas al mercado formal. Porque igual tienen muchos beneficios los cooperativistas, lo que le explica. Pagan muy bajos impuestos, pero justamente lo que no quieren ellos es venderlo acá a través, pagar más impuestos, ponerse en igualdad de condiciones con las demás industrias. ¿Eso les parece bien a ustedes? ¿Les parece que es, y aparte, les parece que es factible cambiarlo? Factible. No. O sea, Uy. ahí volvemos. O sea, me gustaría responder más estructuralmente y con esto del Estado, ¿no? El rol del Estado y realmente tienes un Estado capaz de tener control. O sea, porque al final de cuentas, no, la aplicabilidad, ¿no? Tienes la ley, tienes esto, incluso en el caso de que, digamos, tienes la empresa del oro. Oye, ¿sabían que hay tráfico? O sea, incluso entre departamentos, o sea, por ejemplo, sé muy bien que hay mucho oro y plata en Cochabamba, que se explota en Cochabamba, pero no tributa en Cochabamba, o no se declara en Cochabamba. Entonces, ni siquiera puedes controlar, digamos, interdepartamentalmente la explotación y el comercio. Entonces, pucha, y peor pues a nivel país. Claro, porque mucho del oro, dependiendo de los precios internacionales, una época el oro peruano pasaba a Bolivia de contrabando y nosotros lo exportábamos, bla, bla, bla. Claro. Y ahora que está al revés, nuestro oro está yendo de contrabando al Perú y se han exportado por el Perú. Claro, claro. Tal vez una respuesta más internacionalista en ese caso, pero ya después es una cosa muy a largo plazo. Una pregunta que ahí sí no conozco. Cuando va al Perú, ¿sale de manera legal? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué sería la diferencia? Ahí digo, ¿por qué sí en el Perú? ¿Por qué lo saca de manera legal? ¿Y por qué no en Bolivia? Es que es un tema de costos internacionales, digamos. La moneda del Perú ahorita está mucho más estable que la nuestra y cuando nosotros teníamos tipo de cambio fijo y, bueno, es una respuesta más económica. Soy cero económico, pero obviamente para ellos era mucho más rentable sacarlo cuando nosotros teníamos tipo de cambio fijo, el oro, digamos, porque era más barato. En realidad, y sumo a eso, es lo que pasa ahorita con la carne, con la fruta, o sea, todo lo que vos ves caro en el mercado no es porque las vacas coman dólares solamente, ¿no ve? Sino es porque les conviene venderlo afuera, como pasó en Argentina, que traían aquí sus productos, les convenía venirnos acá y ahora hacemos como... Exacto. Eso pasa con toda la materia prima. Carne, con el ganado vacuno, por ejemplo, en el Beni, en Pando y en Santa Cruz pasa a Brasil y también pasa lo mismo con la gasolina. Y la pregunta, digamos, ahí, en el plan de gobierno de Andrónico Rodríguez, ¿está cómo solucionar esta situación? ¿Cómo cambiarla? No hay mucho ¿Algo más que quisieran decir sobre Andrónico Rodríguez? ¿Su plan económico? Quizás lo interesante es este ajuste que plantea respecto a reducirte ministerios y reducirte salarios altos, ¿no? O sea, cualquiera Plantea diría... Eso Sí. va parte del ajuste fiscal. Sí, ¿no? sí, es que parte del tiene ajuste que contemplado. te plantea el Andrónico. ¿Del 17 a cuántos quiere pasar?
no detalla. Solo dice reducción de ministerios. Claro. Sí, te más dice que nada se bajo una enfoca por evaluación. eso en la reducción de los salarios en realidad, ¿no? De salarios altos, pero tampoco te dice cuáles son los salarios cuánto, altos, ¿no? ¿no? Y Pero- en cuánto. Y eso es un punto muy bajo, digamos. Claro. Sí, y al inicio ya habíamos dicho, ¿no? Eso es. Bueno, está bien ya, sí, pero es demagógico, es propaganda y no es mucha plata. Aunque sí tomen en cuenta que tú dices Andrónico Rodríguez, viene del MAS, viene de esta idea del Estado, bla, bla, bla. Entonces, creo que te muestra otra cara respecto a que, bueno, no cree que al Estado hay que darle más y más, sino que es consciente de que hay que hacer un ajuste comenzando por el Estado, ¿no? Que creo que es un paso que tú dices son 2 centímetros, sí, pero siento que a como está nuestra política hoy en día hay que reforzar esos 2 centímetros. Sobre el tema de la seguridad jurídica y estabilidad político-social, me refiero a los bloqueos, movilizaciones, marchas, etcétera. ¿Menciona algún plan o absolutamente nada? A nuestra perspectiva, creo que igual, o sea, es parte de la línea base que tienen todos, ¿no? La seguridad jurídica, pero creo que no lo pone explícitamente, pero te lo pone como que vamos a dar las condiciones para los sectores productivos, pam, 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 pam. Pero evita, bueno, ahí diría que es un poquito más interesante porque evita esa contradicción, ¿no? Decir que voy a dar cierto tipo de seguridad jurídica mediante ciertos incentivos para que haya consenso social, ponerle. Pero, oye, y si falla eso, no hay plan B. Y no es solo Andrónico, es en realidad todos, ¿no? Y creo que es el pecado que tienen una muy buena idea, pero suponen que esa idea va a funcionar. Y ahí yo creo que es importante desmitificar algo, que el tema de las organizaciones sociales y no sé qué. No, los últimos 5 años las organizaciones sociales se han partido en 3. Tienes 2 Bartolinas, tienes 2... De la coca. ¿Qué? Y es más sano. Coca. Bueno, no sé si más sano o más dañino en el sentido de ya no tienes control sobre estos sectores, ¿no? Entonces, Pero no más sano. o sea, no tienes control desde una perspectiva de gobernabilidad, ¿no? Claro. Porque el MAS siempre se ha jactado de que tiene Pero control de... ¿con quién vas a firmar entonces? Claro. Pero más allá de eso, digamos, yo no diría que tiene la capacidad, como lo ha tenido el MAS, de articular, digamos, estas organizaciones sociales y tener control, ¿no? Claro. Entonces, en estabilidad política lo veo mucho más complicado. Además que está a roto con Evo Morales y... Sí. Igual ahí hay que ver, la diferencia es que la historia del IPCP que parió al MAS también, bueno, no parió, ¿no? Pero le puso el nombrecito, venía justamente de ese constante trabajo por muchos años y hasta generaciones, ¿no? Es como que lo que no salió tan bien, incluso de la época de Bush, ¿no? O sea, es como que algo que venía ya de la guerra del Chaco, luego fue la revolución del 52, luego vinieron... Entonces, es como que todo ese movimiento que se ha ido condensando en el MAS y que ha terminado poniendo, digamos, a un Evo Morales a la cabeza, ¿no? Entonces, todo eso sí le daba una credibilidad de muy larga data. Ahora, Andrónico Rodríguez no ha construido eso como figura, ni tampoco su partido, ni tampoco las personas con las que él se ha rodeado han llegado a construir ese tipo de relaciones o vienen de ese tipo de relaciones de forma directa, ¿no? Tal vez uno que otro de los que componen su partido, de sus candidatos, sí tiene esa relación, ¿no? Como, por ejemplo, tiene a un dirigente del Trópico. Pero creo que ese es el detalle y que es también lo que le faltan al resto de candidatos, ¿no? Que todos quieren construir desde arriba y decir, yo le voy a ofrecer algo lindo y me va a comprar el pueblo. Pero resulta que la forma en la que Bolivia funciona es como que vos tienes que trabajar algo muchas décadas y no vas a comprar ni vender nada, simplemente va a surgir. Pero respecto al tema de, digamos, quizás como Andrónico piensa contener esto de la reacción al ajuste fiscal, digamos, no lo detalla, pero él te menciona el tema, que es una cuestión medio ideológica, porque hay que entender que también como uno reacciona a un tema de un ajuste, está vinculado también con lo psicológico, es el tema de universalizarte el SUS, ¿no? Decirte como te voy a dar salud, te voy a ampliar, ahora cómo, con qué plata, nuevamente, no lo sé. Ah, sí, sí, es un punto bien interesante, ¿no? Porque te dice, bueno, sabemos que el SUS ahorita no está funcionando como se supone que Al iba a 100. funcionar, pero te dice, oye, lo voy a mejorar. Claro. Oye, pero eso implica también más plata, ¿no? Claro, entonces te dice, te voy a quitar aquí, pero te voy a dar acá. Entonces es como Sí, que, sí. o sea, digamos, no sé, te voy a reducir ingresos, pero si te enfermas vas a tener dónde ir, ¿no? Entonces dices, tiene sentido. Pero ¿de dónde vas a pagar mis medicamentos si no tienes plata? Sí, es que no tiene mucho respaldo, ¿no? Porque igual, Claro. por ejemplo, con la eliminación del IT, o sea, ¿de dónde va a luego recuperar esos fondos que se obtenían? Claro. ¿Cómo va a volverlos a agregar, ¿no es cierto? Es un punto igual muy importante que no menciona. Y lo último quizás es como que desde un lugar bastante ideológico que yo personalmente creo que trata de rescatar es esta su creación del Banco de los Pueblos del Sur, Eso ¿no? ya Es tratar es- otra vez de unificar América Latina. ¿Tipo ALBA? Sí, ¿no? O sea, él ve como la posibilidad de crear como
un banco regional que funcione, ¿no? Es un poco las promesas que manejaba el Evo. Una especie de CAF, pero más ideológico. Claro, o sea, no suena un sueño dorado que se viene manejando hace mucho tiempo, pero tú tienes Sí, con la región latinoamericana, así con Milei, con Dina Boluarte, con Boric. Claro, es que obviamente es una propuesta más la ideológica, Unión ¿no? Europea versión sudamericana. Pero tú dices, de cierta forma, este Banco de los Pueblos conquista a cierta parte de tu territorio. ¿Por qué? Porque, digamos, el enfoque que ha tenido el ALBA, incluso ahorita, digamos, lo que Evo un poco trata de hacer con UNASUR, es llegar a los pueblos indígenas organizados, ¿no? O los pueblos campesinos organizados. Entonces, obviamente tú tienes, ahí es como una forma de querer reconquistar, sin embargo, es como, ¿a quién vas a reconquistar? O sea, suena lindo, pero ¿en qué contexto lo estás haciendo? O sea, ¿eres consciente que tienes o sea, lo que ha dicho Dina Boluarte recién? No. Creo que está un poco descontextualizado. No voy a decir nada al respecto, sin comentarios. ¿Se animan ustedes a puntuarlo así de manera súper breve? ¿De 1 al 10? 5. Yo creo que igual le doy un 6 o incluso un 7. Más que nada porque, si bien hay otros que son un poquito más puntuales, Andrónico en esta perspectiva un tanto más amplia, es como que toca puntos que los otros no. En especial por esto de la soberanía, yo soy un poquito más pro soberanía, porque no quiero pecar de inocente, pero es algo que dejan como que los otros de lado, ¿no? Y creo que por el simple hecho de mencionar que quieres por lo menos tener cierto control para que tu país tenga un pasito más asegurado después, es algo bueno. Solo por la parte, digamos, que lo pusieron. Luego, si lo vamos más técnico, no hay mucho que excavar tampoco. Sí. Mari. Paso. No. No, sí, no me lanzo a puntuarlo, ¿sabes? Es que darle o sea, no quiero Está eso bien. como influir, pero sí creo que el plus que tiene Andrónico es que te dice cosas que los otros candidatos no tanto, ¿no? Y Sí lo tiene nega- como el ajuste ¿Y fiscal. lo negativo? Que no te dice como el resto, o sea, no, te dice ciertas cosas nuevas, pero después no lo ves muy diferente. Ya. Ahora pasamos a Tuto Quiroga.